partir de ya. Entonces vamos a empezar el tema contraste de hipótesis para la media de una población. Vamos a hacer este ejemplo que tenemos aquí planteado. Este ejemplo es el ejemplo de la guía. Vamos a esperar mi computadora, que es muy viejita, pecado ella, y le cuesta. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que nos dice o en qué consiste. Dice Atlas Sporting Goods, siempre los ejemplos en inglés, ha puesto en marcha una promoción especial para su estufa de propano y siente que la promoción debe provocar un cambio en el precio para el consumidor. Atlas sabe que antes de que comenzara la promoción, el precio promedio del menudeo, quién sabe qué significará menudeo, no me tomé la discreción de traducir eso, de la estufa era $44.95 con una desviación estándar de $5.75. Atlas muestra a 25 de sus minoristas después de iniciada la promoción y encuentra que el precio medio de las estufas es ahora $42.95. A un nivel de significancia de 0.02 nos hacen la pregunta: ¿tiene Atlas razones para creer que el precio promedio de menudeo para el consumidor ha disminuido? Esto es una pregunta de prueba de hipótesis. Nosotros vamos a probar, vamos a verificar si alguna conjetura, alguna pregunta o alguna hipótesis es cierta o no es cierta. Eso es lo que vamos a hacer en este tema. Vamos a hacer pruebas de hipótesis para la media, para la proporción y para la varianza, tanto de una población como para dos poblaciones, es decir, dos medias, dos proporciones y dos varianzas. Vamos a empezar con el caso número 1, que es para la media cuando la varianza es conocida. Sabemos ya por intervalos de confianza, vamos a recordar que cuando tenemos alguna inferencia estadística, ya sea un intervalo de confianza o una prueba de hipótesis, tenemos que tener en cuenta si la varianza conocida, si la varianza poblacional es conocida o no es conocida. Entonces, una prueba de hipótesis consiste en 5 pasos muy sencillos para resolver todo tipo de problemas, ya sea para una media, proporción, varianzas, tanto para una población como dos poblaciones. Siempre vamos a aplicar estos 5 pasos. El paso número 1 será plantear las hipótesis. Bueno, esto se denomina clases en línea en Venezuela. Fallas del internet, fallas de la luz. Entonces vamos a retomar rápidamente. Voy a copiar esto, voy a pegarlo aquí y vamos a seguir haciendo este ejemplo que yo lo había leído previamente. Vamos a escribir aquí. Ok, espero que no fallemos el internet. Todo este tema siempre vamos a hacer una prueba de hipótesis con estos 5 pasos que vamos a plantear. Vamos a hacerlo con este primer ejemplo. El primer ejemplo consistirá en plantear las hipótesis. Vamos a decirlo así. El paso número 1 es establecer las hipótesis. Siempre el ejercicio nos va a dar las hipótesis. Este es el paso más importante en una prueba de hipótesis. Nosotros vamos a fijar dos hipótesis. Una denominada la hipótesis nula, que vamos a denotarla con H sub 0, y otra que va a ser la hipótesis alternativa, que vamos a denotarla con H1.
H0 implica hipótesis nula y H1 hipótesis alternativa. ¿Qué vamos a escribir en estas hipótesis? En las hipótesis nulas vamos a plantear con respecto a qué parámetro es el ejercicio en cuestión. Este ejercicio específicamente nos están hablando de que se cree que el precio promedio de esas estufas se han venido disminuyendo. Entonces la hipótesis nula es la información, siempre vamos a escribir en la hipótesis nula la información que se conoce. Esa información nos lo va a dar el enunciado en cuestión. Este ejercicio nos dice que se sabe históricamente que el precio promedio es de aproximadamente 44.95. Entonces la hipótesis nula va a ser que la media poblacional, que μ, es igual a 44.95. Esta prueba de hipótesis es para la media poblacional. Entonces, en la hipótesis nula siempre voy a escribir primero tres cosas. Tip número 1, siempre voy a escribir una igualdad. Va a ser igual al valor que el ejercicio me va a decir, lo que ya se conoce, lo que se sabe hasta ahora. ¿Qué va a ir en la hipótesis alternativa? Este paso es muy importante. En la hipótesis alternativa vamos a escribir o vamos a plantear lo que el ejercicio nos pide. En este caso nos hacen la pregunta específicamente, ¿tiene otras razones para creer que el precio medio ha disminuido? Entonces la hipótesis alternativa es que la media poblacional ahora es menor a ese valor teórico, es 44.95. Entonces, en las hipótesis alternativas nosotros siempre vamos a tener tres posibles opciones. Puede ser que la hipótesis alternativa es que es menor a lo que se conoce, puede ser que es mayor de lo que se conoce, o la otra opción es que simplemente es diferente a lo que se conoce. Eso nos lo va a decir el ejercicio. En este caso nos piden probar que ha disminuido, entonces la hipótesis alternativa es menor que eso. Ese es el paso número 1. Siempre el paso número 2 consistirá en escribir el nivel de significancia. Nivel de significancia. El nivel de significancia es un valor que nos va a dar el ejercicio. Antes nosotros hablamos del nivel de confianza que siempre nos va a dar el ejercicio. En este caso, el nivel de significancia, en contraste de hipótesis, hace referencia a la probabilidad de nosotros cometer un error al momento de tomar una decisión. Nosotros, en estadística, nosotros siempre vamos a tomar una conclusión, pero nosotros nunca vamos a estar seguros de la conclusión si es correcta o si es falsa. Yo puedo plantear, por ejemplo, que un estudiante que siempre me sale muy bien, mi hipótesis alternativa, yo puedo plantear que ese estudiante hace trampas en los exámenes. Y yo puedo afirmar eso, pero si yo no lo descubro haciendo trampa, yo nunca voy a estar seguro si él de verdad hace trampa. Un ejemplo un poco quizás jalado de los pelos, pero lo que estamos haciendo aquí. Entonces, en el paso número 2 simplemente es establecer el nivel de significancia que nos va a dar el ejercicio. El nivel de significancia va a ser, lo vamos a llamar como un valor alfa, y vamos a escribir lo que nos piden. En este caso nos piden que es de 0.02. Entonces voy a escribir alfa igual a 0.02. Este paso es un paso como de protocolo, simplemente decir el nivel de significancia que nos están pidiendo. El paso número 3. El paso número 3 es, dependiendo del ejercicio, de qué parámetro estoy trabajando, es establecer el estadístico de prueba. Mucha de esta información tienen que buscarla en los libros. En los libros hay muchos ejemplos. El estadístico de prueba, en este caso particular, cuando la varianza poblacional es conocida, a mí me están diciendo, el ejercicio me está diciendo que se sabe que la desviación estándar es de 5.75. La desviación estándar me la están dando, por lo tanto la asumo conocida. Cuando la varianza poblacional es conocida y estoy trabajando para la media poblacional, la fórmula que vamos a aplicar o la fórmula que vamos a utilizar va a ser una Z.
la distribución z que vamos a llamar el valor z calculado. La fórmula es el promedio, la media muestral menos el valor teórico, el valor que se supone conocido, lo llamamos como mu sub 0, dividido entre la desviación estándar poblacional dividido entre la raíz de n. Esta es la fórmula que vamos a aplicar cuando la varianza poblacional es conocida y nos piden una prueba de hipótesis para la media. Lo único que debemos hacer es sustituir los valores. X barra, la media muestral, el ejercicio me la está dando. Me están diciendo que ahora es 42.95. La media poblacional, el mu sub 0, es el valor conocido, el valor teórico. El valor teórico es este 44.95. La desviación estándar también me la están dando, es 5.75. Y el tamaño de la muestra también me están dando, que es de 25. El ejercicio nos va a dar los datos. En algunos casos, cuando nos dan una serie de valores, tenemos que calcularlos a mano como hemos hecho previamente, x barra y la desviación estándar. Entonces voy a sustituir. X barra es el promedio de la muestra. En la muestra se observó que el precio ahora es de 42.95. 42.95 menos el valor teórico. El valor teórico es el valor de la hipótesis nula o el valor que se considera conocido. Menos 44.95 todo esto dividido entre la desviación estándar, que es 5.75, al mismo tiempo dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es 25. Voy a hacer ese cálculo. Podemos utilizar Excel, una calculadora. Les recomiendo que no utilicen el celular para hacer estos cálculos. 42.95 menos 44.95, eso dividido entre 5.75 entre la raíz de 25. Esta operación me da menos 1.74. Voy a utilizar dos decimales. No se mortifiquen con los decimales. Tiene que dar cerca menos 1.74. Nota, atención, la fórmula me dice a mí, la fórmula que tengo que aplicar, me pide a mí la desviación estándar, sigma. Si a mí me dieran la varianza poblacional, yo tendría que aplicar la raíz cuadrada. Como en este caso el ejercicio me está dando la desviación estándar, la sustituyo allí. Cuidado con estos detalles. Siempre va la desviación estándar, no la varianza. Este es el paso número 3. El paso número 3 es, dependiendo del parámetro con que esté trabajando, en este caso es la media, puede ser la media cuando la varianza es desconocida, la proporción, la varianza, cuando son dos medias, dos proporciones y dos varianzas, es una fórmula que tenemos que aplicar, que tienen que ir estudiando de los libros. El paso número 4. El paso número 4 consiste en establecer la región de rechazo. La región de rechazo es la información que me va a decir a mí si yo afirmo lo que me están preguntando, es decir, en este caso, si el promedio de verdad ha disminuido o si yo voy a concluir que el promedio no ha disminuido. La región de rechazo surge a partir de la hipótesis alternativa. En este caso, la hipótesis alternativa es que la media poblacional es menor a algún valor. Entonces, si nosotros recordamos la forma, voy a colocar esto aquí arriba, bueno, que ustedes no lo ven. La distribución normal tiene una forma acampanada de esta manera. Esta es la forma de la distribución normal. Como la hipótesis alternativa es menor que, yo voy a trabajar con la cola izquierda. Yo voy a buscar este valor. Y el número, el valor que voy a utilizar aquí es el nivel de significancia. Yo tengo que buscar en la tabla o en Excel
un valor z que me deje un área de 0.02 a la izquierda. Tengo que buscar ese valor en la tabla. Entonces, la región de rechazo va a ser en función o depende de la hipótesis alternativa, si es menor, si es mayor o si es diferente, y del nivel de significancia. Siempre, si yo establezco mal la hipótesis alternativa, la región de rechazo también va a estar mal establecida y la conclusión va a estar mal establecida. Por eso hago hincapié en que la hipótesis alternativa es lo más importante en las pruebas de hipótesis, saber establecerla correctamente. Para esto vamos a utilizar Excel. Voy a buscar un valor z en la tabla de la distribución normal o en Excel que me deja un área o una probabilidad del nivel de significancia. En este ejercicio el nivel de significancia es de 0.02. Vamos a dejar de compartir aquí un momentico. Vamos a compartir Excel. Entonces, como hemos trabajado anteriormente, yo voy a escribir igual a dis, entonces distribución normal estándar, entonces no voy a utilizar, ya se me olvidó cuál es, no es .int. .int distribución normal estándar, entonces me dice la probabilidad. La probabilidad es el nivel de significancia. El nivel de significancia es de 0.02 y eso me da menos 2.053. Menos 2.053. Y eso es igual a menos 2.053. Entonces, ¿qué voy a decir yo? ¿O cuál es la región de rechazo? Vamos a escribirla aquí. Yo voy a decir, yo voy a rechazar la hipótesis nula, H0, si el z calculado es menor. Esto es lo que se llama, o por eso se dice, la región de rechazo o la regla de decisión. Si es menor al valor ese teórico que yo encontré, si es menor al z, vamos a llamarlo así, subíndice de alfa, que en este caso es igual a menos, ya se me olvidó, menos 2.05, menos 2.05. Y finalmente, el paso número 5 va a ser tomar una decisión o concluir. ¿Qué voy a hacer yo en toda prueba de hipótesis? Yo voy a comparar el estadístico de prueba con la región de rechazo. La regla me dice a mí, en este caso, cuando la hipótesis alternativa es menor que y con un nivel de significancia de 0.02, si el estadístico de prueba que yo calcule es menor a menos 2.02, yo voy a rechazar la hipótesis nula. Esto es lo que está aquí sombreado. Generalmente se le conoce como región de rechazo. Vamos a escribirla aquí. Entonces me pregunto yo, menos 1,74 cae en la zona de rechazo. Menos 1,74 es menor a menos 2.05. Este valor que yo tengo aquí es este menos 2.053. Yo veo gráficamente, yo puedo ver que el z calculado cae en esta zona, en la zona de no rechazo. Aquí está, menos 1.74. Por lo tanto, la decisión siempre va a ser rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. Mi decisión como o debido a que el estadístico de prueba que me dio menos 1.74 no es menor al valor crítico, que el valor crítico es menos 2.05, la decisión es que no se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver, como no tenemos tiempo para profundizar, solamente al final vamos a concluir: ¿se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula?
¿Qué significa esto en este contexto? El contexto me dice a mí que es el directivo de Atlas Sporting Goods cree que el promedio de las estufas ha venido disminuyendo. Con nuestra prueba de hipótesis nosotros concluimos que no existe suficiente evidencia en la muestra observada para nosotros afirmar que el promedio de esas ventas de las estufas ahora es menor a 44.95. Estadísticamente estamos diciendo que el precio promedio de esas estufas sigue siendo de aproximadamente 44.95. Esto es una prueba de hipótesis. Esto es una prueba de hipótesis, en esto consiste. Entonces, siempre van a ser los 5 pasos. Paso número 1, establecer las hipótesis. La hipótesis nula, que la vamos a llamar como H0, depende del parámetro en cuestión, puede ser la media, la proporción o la varianza. En este caso fue la media. Siempre va a ser igual, vamos a escribir una igualdad y esa igualdad va a ser el valor teórico que nos están pidiendo o que el ejercicio nos va a dar. La hipótesis alternativa es la pregunta que nos están haciendo. Siempre pueden ser 3 opciones la hipótesis alternativa. Si me pregunta que algo ha venido disminuyendo, que en este caso es menor que ese valor, si algo en promedio ha venido aumentando, entonces en este caso la hipótesis alternativa sería mayor, o si simplemente algún valor que se conoce ha cambiado, que sería diferente de algún valor. Tenemos 3 posibles alternativas. El paso número 2 es un paso diplomático o teórico, simplemente establecer el nivel de significancia que el ejercicio nos los va a dar. Lo vamos a denotar con alfa y va a ser generalmente son 0.01, 0.02, 0.05, valores muy pequeños. Ese valor es la probabilidad de nosotros tomar una decisión incorrecta. El paso número 3 es aplicar las fórmulas con el estadístico de prueba dependiendo del caso y sustituimos en esa fórmula. En este caso sustituimos en la fórmula y en el estadístico de prueba nos dio 1 menos 1.74. El paso número 4 es establecer la región de rechazo. Es el valor crítico, el valor que me va a decir a mí cuándo rechazo y cuándo no rechazo. Esa región de rechazo depende de la hipótesis alternativa. Si es menor que, va a ser cola izquierda. Si es mayor que, va a ser cola derecha. Y si es diferente, van a ser 2 colas. Y al mismo tiempo depende del nivel de significancia del paso 2. Es un valor que tenemos que buscar dependiendo de la distribución. Vamos a trabajar con la distribución Z, la distribución T, la distribución chi cuadrado, la distribución F. Y lo vamos a buscar en la tabla o en Excel. Y concluimos, el paso número 5 es comparar el valor crítico de esa región de rechazo con el paso número 3, que es el estadístico de prueba. Dependiendo del tipo de hipótesis, nosotros vamos a ver si es menor y en ese caso rechazamos. En este caso comparamos el estadístico de prueba, que fue menos 1.74, con el valor crítico o el valor teórico, que es menos 2.053. Y vamos a hacer esa comparación. Si es menor, nosotros, el paso número 5, me lo comí, nosotros rechazaremos. Y si es mayor que el valor teórico, no rechazamos. Esto es un ejemplo de prueba de hipótesis para la media de una población.